Ok, entonces vamos a orar. Eh, sí. Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío, por este hermoso día que nos has regalado. Señor, gracias porque aquí estamos por tu misericordia, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Te damos gracias porque hoy pudimos realizar, Señor, las actividades que teníamos planeadas, Señor, y aún tú has sido bueno, Señor, y has hecho una vez más resplandecer ese sol sobre justos, sobre injustos, Señor. Nos has guardado, has cuidado de nuestras familias. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú has sido muy bueno con nosotros y te pedimos que en este día, Señor, sea tu presencia, Dios mío, acompañándonos porque necesitamos de ti. Necesitamos que en esta hora, Señor, seas tú tocando nuestros corazones, Señor, abriendo nuestro entendimiento y entrando en nuestras vidas, Señor, que en este día seas tú hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra, que no sea palabra de hombre, que no sea Andrés quien hable, sino que seas tú por medio de él, que seas tú usando a tu siervo, Señor, y que en esta hora podamos nosotros entender y tener un corazón que sea buena tierra para tu palabra, Señor, que esa palabra quede plantada y la podamos poner por obra, Señor, diariamente. Te pedimos que en esta noche seas tú también perdonándonos, Señor, porque reconocemos que fallamos, Señor, todos los días, que hacemos cosas que no debemos, que pensamos cosas, Señor, y que en ocasiones, aún sin saberlo, te ofendemos o ofendemos a las personas. Te pedimos que nos perdones y que nos laves con tu sangre, Señor, de nuestra maldad, que laves aún nuestras conciencias, nuestra mente, Señor, que laves nuestros sentidos, Dios mío, y nos ayudes, Señor, para que en todo podamos ser hallados en alabanza para tu nombre, Señor, que podamos, Dios mío, cada día ser agradables delante de ti y poder estar en comunión contigo, Señor Jesús. Te pedimos que en esta hora, mi Dios, seas tú trayendo a los hermanos y amigos que hacen falta, Señor, y que esta grabación pueda llegar a aquellos que no han podido estar. Que seas tú, Señor Jesucristo, permitiendo que tu palabra sea vivificada, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar acá y te pedimos que nos guardes, nos cuides y nos permitas prestar atención de verdad a tu consejo, Señor. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza solamente para ti, Señor, porque tú eres el único digno y merecedor de recibirla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, y amén, gloria a Dios. Bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente a todos los que hacemos parte de la casa de oración. Damos la bienvenida, pues, como les decía, a nuestro invitado, pues, nuevo, que es Juan Díaz. Damos la bienvenida, ya hemos compartido con él, ¿cierto?, en presencial en otras ocasiones, pero creo que es, si no me equivoco, la primera o segunda vez que está con nosotros. Hace rato no nos acompañaba, pero bueno, Dios es bueno y tenemos la oportunidad de tenerlo en esta noche. Lo mismo Laura, tu hermana Laura de Cali. Damos la bienvenida también. De antemano, pues felicitar a todas las señoritas en este día, ¿cierto? A las damas que hacen parte también de la casa de oración que están casadas. En este Día de la Mujer, felicitarlas y desearles pues que Dios siga bendiciendo sus vidas, guardándolas a ustedes, a sus hijas, las que tienen sus hijas, que guarden sus pequeñitas y que todos podamos prosperar en el camino de Dios, que podamos avanzar con el temor de Dios en nuestra vida. Em, También tenemos pues alguien que está cumpliendo años, pero pues no ha ingresado todavía, ¿cierto? Es nuestra hermana Stephanie. Em, Esperemos de pronto que de pronto pueda conectarse, ya sea durante el mensaje o al final, no sé, y que podamos pues felicitarla a ella, que ella hace parte pues de nuestro equipo de trabajo, siempre ha estado como uno de los miembros fundadores de la Casa de Oración. Está cumpliendo pues hoy 16 años y Dios quiera que haya sido un día de bendición para ella y que lo haya disfrutado con su familia. Y ahora sí vamos a ir al punto importante de esta reunión, que es la palabra de Dios. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Sofonías,
capítulo 2. Sofonías es un libro muy pequeñito, Antiguo Testamento, ¿cierto? Está adelantico de Miqueas, de Jonás, ¿cierto? Allí, Miqueas, Jonás, Nahum, Sofonías. ¿Listo? Entonces, capítulo 2, vamos a leer del verso 1 al 5. Y vamos a tener un tema importante como cristianos, como hijos de Dios que somos. Es un tema que no podemos obviar ni tener en poco, sino que por el contrario debe ser parte del pilar, de uno de los pilares del comportamiento cristiano. Entonces dice lo siguiente, Sofonías 2 dice, congregados y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga con nosotros, sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Bueno, vamos a hablar sobre el pudor. ¿Y qué es el pudor? Ya se los defino por acá. ¿Qué significa la palabra pudor? Para que lo comprendamos, dice, vergüenza de exhibir, el propio cuerpo desnudo o de tratar temas relacionados con el sexo. Sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre ciertos sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Sentimiento de la persona que teme por perder su dignidad, ¿cierto? Otro sinónimo sería castidad, ¿cierto? O modestia, le leo modestia, que me toca leer primero modesto. Acá, ya les pongo aquí, ¿qué es modesto? Modesto dice que no se hace ostentación de sus cualidades o de sus éxitos, que tiene poca importancia, relevancia o categoría, que muestra recato en su comportamiento y en su aspecto. Ese es uno de los sinónimos de, de la palabra pudor, el ser modesto o tener modestia. Es decir, ser medido, ¿cierto? No ser, ¿dónde están ustedes? Ya se me perdieron. Aquí está. Tengo tantas pestañas abiertas que... Em, el pudor. ¿Por qué es importante el pudor? Porque como sabemos, Dios nos dejó una forma de vida, ¿cierto? Jesús nos legó a nosotros un estilo de vida. Y dentro de ese estilo de vida encontramos que el pudor es uno de los ejes fundamentales, así como está el amor, por ejemplo, ¿cierto? O la justicia, encontramos que el pudor hace parte de, de la columna vertebral del cristiano. Es algo que no podemos obviar ni sacar de allí, no es algo que esté a nuestra opción, sino que es una exigencia que Dios estableció sobre el pueblo de Dios, que puso sobre nosotros sus hijos. Es un requisito, ¿cierto? Y lo vamos a ir leyendo ahorita en diferentes partes de la Biblia, cómo es un requisito incluso para las personas que aspiran a servirle a Dios. No solamente es para los que le siguen, sino para los que aspiran a servirle. Es algo que está entre los requerimientos del servicio, el pudor. Y empezamos con este texto, ¿cierto? Acerca de este llamado de atención que Dios hace a las naciones, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, y les está hablando a una nación sin pudor, las naciones vecinas de Israel en ese entonces. ¿Por qué? Porque eran naciones que están entregadas ¿al qué? Están entregadas a vivir en el libertinaje. Entonces, como vivían en un libertinaje continuo, ese libertinaje empezó a afectar también a Israel. ¿Cierto? Al punto que contaminaron a Israel, es decir, se
esa cultura que hay en ellos, que era una cultura sin pudor, se transmitió a Israel y los israelitas terminaron haciendo lo mismo que ellos, las mismas cosas. Por eso es que la ira de Dios vino sobre esas naciones, porque ellos fueron que piedra de tropiezo, dice la palabra. Ellos fueron piedra de tropiezo para estas personas. Es importante que uno tenga en cuenta ese término, ese concepto de piedra de tropiezo. ¿Qué es ser piedra de tropiezo? Es cuando yo, que sé que es bueno, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que sabe que es bueno delante de Dios y aún sabiendo que eso es bueno, estorba a que otra persona pueda hacer lo que agrada a Dios, sea porque se opone de una forma directa o de una forma indirecta, sea porque provoca a la persona a ir en contra de lo que agrada a Dios, con sus palabras, con sus actitudes, con hechos, ¿cierto? Porque sea que de alguna manera, aunque no lo está haciendo él, él fue el causante de eso, es decir, sea porque la persona es el autor intelectual, ¿cierto? De todo lo que se gestó en lo secreto para que la otra persona se equivoque o falle, eso es ser piedra de tropiezo. Se es piedra de tropiezo, por ejemplo, en este caso del pudor, cuando nosotros, ¿cierto? Provocamos a otras personas a que tengan ciertos sentimientos o deseos que sabemos que no están bien delante de Dios, no son agradables para Dios, por nuestra manera de hablar, de comportarnos, de vestirnos. Son cosas que hacen que nos convirtamos en una piedra de tropiezo. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, siempre claro, porque no se trata solamente de cuidarme, ¿cierto? Para vivir en santidad, sino que también tengo una responsabilidad de cuidar a mis hermanos, cuidar a mis hermanas. ¿De qué forma? De esta manera, de evitar convertirme en una piedra de tropiezo, de hacer que otros caigan. Por eso vamos a hablar acerca del pudor. Vamos a leer ahora otro texto en Primera de Timoteo, el verso 1. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Les digo por aquí. Primera de Timoteo 2, verso 1. Ujú. Vamos a leer esto. Yo creo que lo leamos desde el verso 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, es decir, las autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres vayan en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dice por acá, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta allí, vamos a darle hasta el verso 10. Mire, esto es el tema, aquí hay un subtítulo que aparece, instrucciones sobre la oración. Y es algo que a mí me parece curioso porque si están hablando de la oración, ¿por qué el apóstol involucró este tema del pudor y de la modestia, ¿cierto? Dentro de ese llamado de atención en la oración o dentro de esa directriz a la iglesia primitiva, ¿cierto? En la que estaba Timoteo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quiere decir de que esto sí tiene un peso de influencia sobre la espiritualidad de una persona. En este caso, ¿cierto? Para ser más específicos, en el caso de las damas, en ese tiempo, en ese lugar precisamente, era algo que ya el Señor consideró necesario traer a la luz o hablar públicamente porque ya se estaba saliendo de las manos.
Ya las mujeres estaban siendo ya muy llamativas dentro de lo que estamos hablando, ¿cierto? Del ámbito de la apariencia física, ya se está dando mucho a conocer, pues la mujer ya está dando mucho a conocer su cuerpo, su belleza a los hombres, y eso ya está empezando a representar un estorbo al desarrollo espiritual de las personas. Porque no solamente se ha involucrado el hombre que, ay, no, miró la mujer y, ay, tan bonita y no sé qué, y empezó a pensar de más y se fue la imaginación del hombre, sino que también ya ahí vendrían otras cosas ligadas a ese asunto, que serían discusiones de matrimonio, ¿cierto? Porque, ay, no, ¿usted por qué la hace mirando a ella, por ejemplo? ¿Cierto? O que los jóvenes de ese lugar vieran a los adultos tener este tipo de actitudes y empezaran a imitar, ¿cierto? Empezaban a imitar lo mismo y entonces se iba replicando y se iba formando una cultura en torno a eso, ¿cierto? A darle esa importancia excesiva a hacer esto, a mostrar su cuerpo, a mostrar su belleza, a exhibirse de cierta manera, que es por eso lo que les digo que es importante que definiéramos desde un principio cómo la palabra pudor está ligada a la palabra modestia o ser modesto, que se trata de qué, de no darle importancia a esto, sino que antes más bien no buscar ser el centro de atención, no buscar llamar en demasía la atención, ¿cierto? Y menos cuando se tratan este tipo de temas, que es lo que hablamos acerca del pudor, ¿cierto? Que en este caso sería ¿qué? El tema de, pues, de tener ese recato, de no tener esa forma de vida como que no le da a uno vergüenza mostrarse, ¿cierto? Que lamentablemente es algo que es un tema que es tocante para nosotros, ¿cierto? Los que estamos en este tiempo, porque a lo largo de la humanidad, pues este asunto del pudor es algo que cada vez se desdibuja más y más, cada vez se desdibuja más, cada vez existen menos restricciones en ese aspecto y hay un exceso de libertinaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que cuando yo estaba niño, habían cierto tipo de contenidos, por ejemplo, novelas, que no se emitían en un horario donde era, ahorita se le conoce como amistosamente familiar, ¿cierto? Amistoso para la familia, es decir, apto para todo el público. Y entonces habían ciertas novelas o ciertos temas o contenidos o franjas eh, de reportaje incluso, ¿cierto? Cierto tipo de noticieros que no se emitían en un horario donde la gente era consciente de que los niños estaban viendo televisión o que los menores de edad iban a estar viendo televisión. Entonces, por ahí tipo 9 de la noche, 9:20 de la noche, ya todas las personas, ¿cierto? En ese tiempo aquí en Colombia ya teníamos eso claro. Entonces ya los papás, tipo 9, 8:30, faltando un cuarto para las 9, ya le iban diciendo a los niños, bueno, ya despéguese del televisor, vaya a otra cosa, ¿cierto? Vaya a juegue por allá en la sala o vaya cepíllese los dientes, ya casi se va a acostar, no sé, ¿cierto? Y uno podía darse cuenta simplemente por el hecho de que usted se retiraba del televisor y cuando se iba a acostar, usted podía darse cuenta por los temas que usted escuchaba, ¿cierto? Que estaban dando en televisión, el por qué se tomaban ese tipo de medidas en ese tiempo, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Con el paso del tiempo, la franja esa que existía para ese tipo de contenido se fue extendiendo y se fue yendo más y más, ya no eran las 9, sino 8:30, luego 8 de la noche. Yo sé que a algunos de ustedes, quizás los más mayorcitos que hay aquí, sí les tocó eso. Incluso, no sé si todavía lo hagan porque yo la verdad no veo televisión nacional en las tardes. No sé, antes había un mensaje que anunciaban en la televisión cuando daban, decían cuando se terminaba la franja infantil, es decir, donde los niños puedan estar. Y mandaban a todo el mundo que ahí irse a descansar, irse a dormir, ¿cierto? Entonces era ese tipo de cosas, solo que en ese tiempo no era como, no pasaba como tan inadvertido, sino que los padres o los adultos en general, no solamente los padres, sino que usted puede estar en cualquier casa y ahí no puede estar su papá o su mamá, pero si hay un adulto y escuchaba eso, inmediatamente fueran los hijos de él o no, los sacaba de la sala, ¿cierto? Los sacaba de la sala.
¿cierto? Se los llevaba afuera y los ponía en otro lugar, los ponía en el patio o se los llevaba a una habitación y les dejaban, lo aseguraban a uno con pestillo y todo para que uno no saliera, ¿cierto? Lo mismo era así, era lo mismo con las películas que daban en cine y que luego ya de un tiempo pasaban a televisión. Eso no era como hoy en día que nosotros vemos, porque en ese tiempo ya existía Premier Caracol, me acuerdo de eso. Tengo todavía presente la propaganda de eso. Premier Caracol era una franja donde daban las películas y Premier Caracol, por temprano que iniciara a presentar una película, eran 10:30 de la noche. O sea, sentarse a ver películas en ese tiempo, eh, de temas para adultos, películas para adultos, clasificadas como para adultos, era que usted tenía que trasnochar. Y eran las trasnochadas, porque a eso 10:30, 11 de la noche empezaban. Y súmele a eso las propagandas, o sea, usted se iba acostando como a la 1:30 de la mañana, ¿cierto? En ese tiempo, 12:30 de la mañana, eso era una trasnochadera seria. Entonces, aún el niño, aunque quisiera trasnochar, no se trasnochaba hasta esa hora. Entonces, ese tipo de costumbres en nuestra cultura se fueron perdiendo, se fueron perdiendo. Ahora usted, y a mí me sorprende porque ahorita esto es algo que a mí me parece que es hasta tonto de parte de las compañías, porque por lo menos hay un canal, ¿cierto? Donde dan todo el tiempo dan películas de terror y le hablan y que el Club del Miedo y que yo no sé qué, y te ponen ahí todos los días a las 12 de la noche, algo así, no me acuerdo, es tarde en la noche, ¿cierto? Todos los días a esa hora. Pero resulta que uno diría, uy, sí, mejor porque a no todo el mundo le gusta ver ese tipo de películas, ¿cierto? De hecho, los muchachos saben que yo no miro ese tipo de contenidos y yo se los he mostrado, ¿cierto? A la luz de la palabra, de por qué no es conveniente. Y uno diría, uy, sí, mejor que en eso tarde, porque usted imagina un niño cambiando el televisor y que vea eso, no sé qué. Pero cuando usted se levanta al otro día temprano y pone ese mismo canal, tipo 9:30, 10 de la mañana, se da cuenta que la película que dieron a las 12 de la noche la están volviendo a emitir en ese horario. Entonces eso no tiene sentido. No tiene sentido eso, porque entonces, ¿para qué ponen una franja y luego temprano en la mañana del día siguiente me van a repetir la misma película? No tiene sentido de que la gente, ¿cierto? Simplemente son como, le digo, son como mañas que utilizan los productores para cumplir cierto reglamento, entre comillas, referente a todas esas entidades que regulan pues, el contenido que se emite a través de la televisión, porque todos ellos tienen unos agentes de regulación, no es como que cualquier persona crea cualquier cosa y la monte un canal y lo suben, no, todos tienen que pegarse unos parámetros. De hecho, hay canales en donde censuran. Existen canales, yo sé que hay un canal que lo hace y a veces a mí me parece que a veces me parece que hasta exagerado, pero está bien. Que incluso la violencia de la censura, usted se sienta a ver ahí una película de acción y se va a perder por lo menos el 70% de las peleas, se la va a perder. Porque usted está ahí un momento, uy, esta pelea es buenísima, cuando usted mira, ya no está, y yo, no, uy, ¿qué pasó? Y las películas duran menos, pero porque ellos tienen unos parámetros a los que ellos se apegan, ¿cierto? Y como es un canal por cable, me imagino que en todas las naciones hay unas más estrictas que otras y ellos para no perder pues clientes pues se apegan lo más que se puedan a esas cosas. Lamentablemente la cultura colombiana no es así. Al contrario, eso en línea se ha ido desdibujando y se ha ido desdibujando. Es como cuando uno juega, eh, ¿cómo se dice? Rayuela, ¿cierto? Y usted pone en el piso con la tiza, dibuja pues el cuadro, el avión, no sé cómo lo dibujen ahora, ¿cierto? Y de tanto la gente saltar, ¿cierto? Entre las casillas y de caer, ¡ay, que piso raya! Que yo no sé qué, que le toca repetir. De tanto la gente pararse sobre la raya, es decir, infringir la norma, se va borrando la norma. Y eso es lo que pasa con la cultura moderna. Se borra esa norma, esa norma de pudor, esa norma de protección, porque es algo que nos protege, se ha ido desdibujando. Entonces, tenemos que ya ese tipo de contenidos ya usted lo puede ver desde las 6 de la tarde, por ejemplo. ¿Cierto? Que es un horario donde la familia está reunida en casa, cenando, y no, usted prende el televisor y ya están allí y están saliendo.
las mujeres semidesnudas o están mostrando las escenas casi íntimas, ¿cierto? Que aunque no están mostrando las cosas, ya están hablando o hay sonidos o cosas que son ya eh, muy alusivas al acto y entonces eso para la mente de un niño pues le empieza a generar cierta curiosidad y empieza a generar una inquietud, empieza a despertar en ese joven, esa jovencita, cosas que no deberían de estarse despertando, sino hasta llegado el tiempo que Dios haya establecido para eso, ¿cierto? Que es, por ejemplo, el matrimonio, ¿cierto? Por eso tenemos esa problemática tan arraigada. ¿Por qué? Porque prácticamente las naciones o la cultura, ¿cierto? En general, mundial, pues tiró por la borda los principios morales y los puso en una balanza al lado de las ganancias y pues prefirieron ganancias a principios morales y por eso tenemos hoy una sociedad pues tan inmoral. ¿Cierto? Que no se ve reflejado solamente, vuelvo y le repito, en películas o series, ¿cierto? Porque si las cosas se quedan ahí, listo, no simplemente pues censura ese tipo de cosas, pero resulta que las personas tienden a imitar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ya no se queda allí, sino que usted ya empieza a ver gente con este tipo de comportamientos en su entorno. De allí que la importancia del pudor. ¿Por qué? Porque cuando ese tipo de cosas pasan, se pierde el poder decir, ya no hay vergüenza, ya no hay ese sentimiento de recato, de ese cuidado personal propio que debemos tener de nosotros, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio, ya no está ese cuidado que uno debe tener de, no es que yo, no, yo quiero evitar ser una piedra de tropiezo para esta persona, quiero evitar ser una piedra de tropiezo para mi vecino, para mi vecina, ¿cierto? Para el esposo de mi vecino, para el esposo de la esposa el esposo de mi vecina, ¿cierto? Son cosas que nosotros deberíamos tener conciencia de eso, pero lamentablemente ya no es así. Y entonces ahí es donde viene pues todo como que va quedando, como les digo, como cuando todo el mundo salta sobre esa rayuela, ese cuadro, ese avión dibujado sobre el piso, que todo el mundo, la gente ya no le para atención a eso, ¿cierto? No le presta atención a eso y, como sea, y se paran en la raya de la tiza y la van borrando y la van borrando y la van borrando y ya queda es una cosa que ya ni se entiende qué es lo que hay allí, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado con los principios morales de la sociedad, ¿cierto? Específicamente de la sociedad colombiana. Ya se ha perdido el temor a Dios, ¿cierto? Como dicen los abuelitos, no es que ya no hay temor de Dios. Y una vez hasta le da risa ese tipo de comentarios, pero en realidad es verdad lo que se está diciendo, porque ese tipo de cosas desdibujan el temor de Dios. Cuando yo estaba un poquito ya más grande, recuerdo que en ningún momento en el contenido de la televisión colombiana se encontraban personas con malas palabras. Nunca, nunca se veían ese tipo de cosas, siempre se recurrían a cosas de, de decorar, ¿cierto? El lenguaje para que no se supiera que se estaba insultando a alguien, ¿cierto? Y eso es algo que ya se desapareció por completo y eso no se desapareció hace muchos años. Yo todavía recuerdo que eso más o menos, cuando empezó todo este asunto de las narconovelas, allí fue donde eso produjo como otra inflexión dentro de la cultura colombiana. Y empezaron ya los madrazos, pero eran los madrazos que uno solamente escuchaba, en ese tiempo yo solamente eso lo oía en las peloteras de la galería, que la gente ya se agarraba y le ofrecían puñal al otro y se trataban de una forma que hasta uno se asustaba de escuchar las palabras, uno quedaba como que, uy, tan horrible eso, ¿cierto? Y ya no, ya usted prende el televisor 7 de la noche y ya están dando eso dentro de su casa. Y la gente muerta de la risa, juá, 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 ¿cierto? Y empezaron haciéndolo como con cierto pudor, porque al principio censuraban, la palabra estaba, ¿cierto? Y el canal lo que hacía era que ponía como un pito, un pitido o algo ponía allí, ¿cierto? Y de un momento a otro desapareció el pito. Desapareció el sonido a este que censuraba, desapareció de un momento a otro. Sí, los primeros 3 meses todo bien. Y al cuarto mes salió una palabrota y no son nada. Y al principio todos en la habitación se quedaban ahí.
Y siguieron viendo eso y así, hasta que de un momento a otro se volvió normal. Y ya es un común dentro de todas las producciones, la gran mayoría de ellas, ese tipo de cosas. Lo mismo pasa con este tema de la apariencia física. Es exactamente lo mismo, ¿cierto? Se empieza, ¿cierto? Exhibiendo una parte del cuerpo y al principio se empieza con cierto timidez y con cierto pudor, ¿cierto? Y, ay, no, ¿será que sí? No, muy corto, muy largo, no, muy mostrón. Y esto no es algo que solamente toca a las señoritas, también a los hombres, porque lamentablemente hasta allá llegó nuestra cultura, ya que aún este tema, para algunos hombres, esto es una lucha. Este asunto del pudor es una lucha, incluso para los hombres. Porque hasta allá ha llegado nuestra sociedad, hasta allá ha llegado la vanidad de nuestro tiempo. Antes era, no, pues la mujer, porque el hombre no tiene nada que mostrar. Hoy en día ya no es así. Ya hombres y mujeres se exhiben de la misma manera. Antes las mujeres se quejaban y decían, ah, es que para mostrar cualquier cosa o que para vender una pintura sale una mujer allí, ¿cierto? En vestido de baño, que para mostrar tal cosa, todo es una mujer casi desnuda allí para llamar la atención de los hombres. Hoy en día, pues las cosas están parejas. Ya las cosas están prácticamente parejas. Ya usted para ver publicidad de mujeres, uno de hombres se sienta a ver publicidad de mujeres y ya salen prácticamente los hombres igual que como salían las mujeres años atrás, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque se ha desdibujado, como les digo, la línea que Dios había establecido en un principio de lo que era correcto y lo que no estaba bien, específicamente sobre este tema del pudor. Y eso es algo que afecta a la espiritualidad de nosotros. Incluso si usted no tiene una lucha con eso y usted, gracias a Dios, ¿cierto? No batalla con eso, pero si usted se expone continuamente a ese tipo de contenidos, continuamente está rodeándose de personas, ¿cierto? Que tienen esto dentro de su vida y tienen esto, un pilar que ya está normalizado dentro de su vida, en algún momento usted va a tener que lidiar con esto. De su espiritualidad se va a ver opacada por ese tipo de cosas. Porque son cosas que van rodeándonos y nos minan. Es decir, penetran como las paredes de una casa, como un animalito que empieza a escarbar y tiene las uñas muy pequeñas y es muy pequeñito y él escarba y él con mucho esfuerzo y con mucha dedicación llega un momento donde penetra la pared y llega adentro. Así es este tipo de cosas en nuestra vida. Se van volviendo así. Y esas cosas son las cosas que Dios quiere que nosotros evitemos. Porque por causa de eso, desde la antigüedad, Dios nos muestra de que ha venido un juicio sobre esas vidas. Desde la antigüedad, eso no es algo nuevo. Desde la antigüedad, la humanidad ha luchado con este tema del pudor. No es porque, no es que en ese tiempo no existían los pantalones de mujeres, no es que no habían inventado la licra, ¿cierto? No. Desde la antigüedad, aún con túnica hasta en los talones, y ya habían problemas de inmoralidad, ya habían problemas de pudor. Porque esto va mucho más allá de un traje, de un vestido. Esto es un asunto del corazón, es un asunto del corazón. Y eso es algo que uno debe como tenerlo presente, ¿cierto? Dice que llamados a ir modestamente, ¿cierto? Lo que leemos en el verso, ya, en el verso 10. Ujú. Verso 9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Por eso este tema está encerrado dentro de este contexto que leemos. Es una dirección en oración, es decir, el apóstol está estableciendo a través de Timoteo sobre la iglesia una directriz, es decir, una orden de conducta para los que se congregan en ese lugar, hombres y mujeres por igual. ¿Cierto? En el caso de los hombres les digo, ay, que levanten las manos, que no estén metidos en pleitos y contiendas, porque la gente, muchos de ellos dirían, ¿cómo así que manos santas? Que era lo que leíamos ahí, ¿cómo así que manos santas?
¿Qué quiere decir mano santo? Es decir, meto las manos en unos guantes y no toco nada para no contaminarlos. No. Manos santas es que no está, como lo leemos ahí, sin ira ni contienda. Es decir, usted no tiene pleito con su prójimo. Allí es cuando usted tiene manos santas. Cuando usted no tiene pleito con su prójimo. Pero si usted tiene pleito con su prójimo, si usted es de los que discute con su pareja, ¿cierto? Y se van a las manos o manotea o azota cosas, ya ahí sus manos ya dejaron de ser santas. Y no solamente las manos, todo lo demás, sino que es una manera en la que Dios nos recalca que eso es algo que se queda en uno, no es como que pasó y ya no pasó y no pasó nada más, simplemente eso se quedó en ese instante y yo seguí mi vida, no, eso mancha nuestra vida. Y por eso está muy ligado y eso es bien delicado porque dice que quiero que levanten manos santas, ¿cierto? Cuando están hablando con Dios en oración en todo lugar. Es decir, en el caso de los hombres, bueno, y de mujeres, porque eso es por igual. Cuando existen ese tipo de contiendas, de pleitos, cuando hay ira, eso afecta la comunicación con Dios. Estorba, está ahí estorbando nuestra comunicación con Dios continuamente. Por eso debemos aprender a conducirnos, a comportarnos. Y dentro de ese contexto estaba también el Señor anexando esto de sobre el pudor y la modestia. Porque como yo les hablaba con alguien tiempo atrás, es que la iglesia de Dios, Dios no soñó una iglesia que fuera una pasarela de modelaje, en donde cada servicio, cada culto que se hiciese, los creyentes fueran a exhibirse, cuál fue el último que compraron, cuál fue su última adquisición, que se pintó, que no se pintó, que se quitó, que se puso, que se acomodó, no se acomodó. La iglesia no fue soñada por Dios para eso. La iglesia tiene un propósito. El congregarse tiene un propósito. Y dentro de todos esos propósitos no se encuentra que el hombre o la mujer sean pues el centro de atención. Al contrario, nosotros vamos es a rendir, ¿cierto? Culto a Dios. Es decir, se supone que nosotros vamos a humillarnos delante de Dios allá. Lo que leíamos al principio, ¿cierto? Acá en Sofonías. Venga, yo se los dejo rapidito. A ver si llego. En Sofonías lo leíamos aquí rapidito. Dice verso 3. Dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque es un acto de humillación lo que Dios busca en nuestra vida. No solamente en ese culto ceremonial, sino el culto racional. Es decir, después de que se acabó el culto dentro de la iglesia, sigue estando el culto racional, es decir, el personal, usted con el Señor ahí. No es como que solamente cuando voy a la iglesia tengo un culto y entonces ahí sí, no, ya no digo groserías, ya no voy a permitir malos pensamientos porque no, eso es hora y media donde yo tengo que ser santo y voy a servir con mayor razón, más santo tengo que ser. No, ese culto debe ser de continuo, de continuo. Por eso el tema del pudor es crucial, como les comentaba, dentro de la cultura del cristiano. Eso es crucial. Y es un tema que a mí me parece curioso porque se habla muy poco desde los púlpitos, para serles sincero, se habla muy poco. ¿Por qué? Porque eso tiende a producir em, cierta incomodidad entre los creyentes. Hay cierto roce entre las personas por este tema. Porque, ay, no, es que el hermano no entiende, es que la hermana no entiende, es que tal persona está nueva y si le digo eso de pronto no vuelve y no. Es que es algo que hay que hablarlo. Hay que hablarlo. Yo se los digo porque es un tema que yo tengo que hablar, ¿cierto? En muchas ocasiones y a veces hasta repetidas ocasiones con las mismas personas. Porque es algo que le cuesta a las personas hacer. Es difícil. Y más entre jóvenes, más difícil. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de estos contenidos todo el tiempo, que están sugiriéndonos todo el tiempo esto. Y encima era como yo lo hablaba hace tiempo con alguien, no me acuerdo si era un hombre o una mujer. Mm, creo que era una mujer, porque esta persona se estaba sintiendo muy mal por eso. Muy mal porque esta persona me decía que ya no.
que sentía que ya no podía como ejercer dominio propio en ese área de su vida, que eso como que era un caballo desbocado, que por más que ella entendiera de que estaba mal, no podía evitar tener ese tipo de pensamientos o de mirar a cierta persona, a cierto hombre de cierta manera. Decía, yo sé que está mal, yo sé que sí, pero es que no puedo, simplemente no sé qué me pasa, no puedo, no puedo, ¿cierto? Y me decía, no, y ese no es el problema es que ese problema no se me genera solamente con una persona, sino que hay personas que no me llaman la atención y más sin embargo, las personas se me acercan y me dicen cosas que me hacen sentir mal. Y yo no estoy buscando nada con ellos, pero me hacen sentir mal porque no sé por qué me dicen esas cosas. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Sentarnos a repasar qué estaba pasando, cuál era la forma de vivir de ella, ¿cierto? En especial, cuál era la forma en la que ella se vestía. Yo dije, bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo usted en la iglesia yo la veo y usted es una persona, pero fuera de la iglesia yo no sé usted cómo es dentro de casa, cómo se viste usted dentro de casa, cómo es usted cuando se va a visitar a su familia, a sus amigos, cómo es usted, o sea, usted cómo se comporta, usted qué cosas hace diferentes a las que hace en la iglesia. Entonces ya me empezaba a explicar, yo decía, no, es que si usted se viste de esta manera, por ejemplo, que se iba para la casa de un familiar, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, una casa de un familiar y me decía, no, es que allá tuve un problema porque un hombre mayor, pues, que yo se me acercó y me dijo, me hizo cierto comentario, ¿cierto? Malicioso, y pues eso me agarró como, pues yo no me esperaba eso, y menos de alguien tan allegado a la familia, me hizo sentir incómoda, mal, ¿cierto? Entonces empezamos a repasar y bueno, ¿y qué estaba pasando? Y no, estábamos haciendo esto, lo otro. Yo decía, no, es que mire, es que usted debe entender de que usted ya es una señorita, ¿cierto? Y en usted ser una señorita, pues ese tipo de cosas que usted ya se está poniendo dentro de casa, pues usted no se las puede llevar para ponérselas en la casa de un familiar, porque está muy ligera de ropa. Y al estar más ligera de ropa, pues obviamente una persona que no está acostumbrada a verte así, pues se te va a acercar a decirte cosas, independientemente si es alguien cercano o no de la familia. ¿Por qué? Porque somos carne y por eso les hablaba al principio sobre el asunto de piedra de tropiezo, que son cosas que nosotros debemos evitar, hombres y mujeres por igual, porque les repito, este no es un tema que es exclusivamente para las mujeres, eso también afecta a hombres. Hay hombres que luchan con esto, yo conocí tiempo atrás a un muchacho, ¿cierto? Y a él este tema del pudor y del asunto de la apariencia física y de la vanidad. No, eso para él era una lucha, muchachos. Eso era como sentarme a hablar con un adicto al vicio. Para él este era el vicio, este era su vicio. La apariencia física de ese man lloraba cuando tenía que hacer sacrificios por que tenía que dejar de ir al gimnasio, que iba a la iglesia y tenía que ayunar. No, ese man no tenía paz, porque él decía, no, que mis semanas de trabajo, que el músculo, que no sé, y eso era una cosa que a uno le daba hasta risa hasta cierto punto, pero cuando usted se sentaba a analizarlo esos días, el hombre entraba en depresión, y nosotros le decíamos, los hermanos le decíamos, ve, pero vos, ¿por qué no tratas como de ponerte otro tipo de ropa? No sé. Porque a cada ratico se nos acercan y nos decían, no, muchachos, es que estoy muy tentado. Perdón, que estoy muy tentado, que estaba haciendo ejercicio y se acercó una mujer mayor y me hizo una propuesta y pues es una mujer casada y no sé qué. Y yo, uy, no, tenga mucho cuidado con eso. Y así continuamente le pasaban ese tipo de cosas, que iba por la calle, que se le acercaban mujeres y le decían cosas. Y él era muy tímido, a pesar de tu manera de ser, tu manera de ser no concuerda con cómo vos te mostrás en público. Por eso es que vos te sentís como que continuamente como que te ultrajan.
porque en el fondo vos no sos así, pero te ves de esa manera. Entonces la gente recibe un mensaje equivocado de vos y se acercan y por eso es que tiran en ese punto, porque lo que estás proyectando es diferente, como eres, es diferente, porque es una lucha para él cuando está en la calle, uno queda como que, ay, sí será verdad eso, sí, sí, porque el pelado era un pelado que, como les digo, físicamente se cuida muchísimo. Físicamente se cuida muchísimo, él no usaba nada de cosas artificiales, me decía, no, nada de pepas ni de drogas, todo lo que yo hago es natural, dieta, no sé qué, por eso es que cuando hablan de ayuno, no, el hombre, uno habla de ayuno y usted le voltea a mirar la cara y ese man empezaba a sudar y a sudar y eso era, mejor dicho, como si le dijeran que había parciales en la universidad. Esa semana para él era dura y se le notaba porque hasta el ánimo se le bajaba. Y eso es algo que, por eso les digo que eso es producto de qué, pues del desdibuje de los límites que Dios estableció para la humanidad y lo que se plantea a través de, pues, de la publicidad y de la cultura, porque son modelos que se ponen, ¿cierto? Modelos a seguir que se plantean desde los contenidos y la humanidad tiende a seguirlos de una forma directa o indirecta. Ese es el meollo de la comunicación. Para eso es que se crean los mensajes, para eso es que se crea la publicidad, para eso es que se crea una estética, ¿cierto? En una serie, en una película, es para eso. Son propuestas que hacen, a nadie lo están obligando a usarlo, ¿cierto? Si usted se va a ver Matrix, por ejemplo, a usted nadie lo va a obligar a ir a ver Matrix con una, ¿cierto? ¿Cómo es que se me olvidó el nombre de eso? Con una, eso que ellos se ponen es un gabán, no me acuerdo, bueno, con un traje negro hasta el piso. Nadie lo va a obligar a entrar al Matrix usted con lentes oscuros. Está en cada quien decidir hacerlo o no, ¿cierto? Pero dentro de la experiencia que usted está viviendo, a usted se le invita, se le está invitando a hacerlo, ¿cierto? Lo mismo pasa con todos los otros contenidos, la música, un gabán, eso, perdón, sí, un gabán, la música, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Te plantea un modelo a seguir y usted era así de eso. Son planteamientos. Un futbolista dice, no, va a X peluquero y le dice, no, hágame ahí, yo qué sé, hágame ahí un queso rallado, yo no sé, o dibújeme ahí un perro en llamas, no sé, cualquier cosa, o dibújeme ahí la cara de una vaca aquí en la cabeza, rápeme ahí con la máquina, hágame una vaca, yo qué sé, un pollito, lo que sea. Y si ese jugador, ¿cierto? Que está en un partido de fútbol, hace un gol ese día y ahí lo ponen las cámaras, ¿usted qué cree que va a pasar los siguientes meses? Pues las personas viendo eso van a tomar ese modelo y van a hacerse lo mismo, el mismo modelo, ¿cierto? Porque se quieren sentir parte de algo. Buscamos siempre identificarnos con algo. Hay una búsqueda en la humanidad por identidad. Es una búsqueda de identidad. Mira allá donde vamos, de pasar del pudor a la identidad. Por eso les digo que es un tema crucial y fundamental, porque si nosotros somos cristianos y queremos seguir a Cristo, porque eso es lo que significa cristiano, ¿cierto? Seguidores de Cristo, usted lo lee ahí, la Biblia misma da testimonio de eso, dice, y se les llamó a los primeros seguidores, creyentes, cristianos, ¿cierto? Si somos cristianos, debemos entender que dentro de ese seguimiento de Cristo vamos a encontrar que el pudor es uno de los requisitos a los que tenemos que aspirar. No solamente hay que hacerlo, no, hay que aspirar a ello, hay que desear guardar pudor en nuestra vida. Es importante. Vamos a leer ahora por aquí rápidamente. Según Primera de Corintios
capítulo 12, vamos a ver, porque para hablar del pudor yo quiero que veamos cómo Dios ve el cuerpo físico. Y aquí tenemos una visión de algo que nos dice, nos da una pista. Primera de Corintios capítulo 12, verso 20. Esta es la forma en la que Dios ve el cuerpo físico, ¿cierto? Dice lo siguiente, verso 20 de este primer libro de los Corintios, esta carta de los Corintios dice, verso 20 dice por aquí, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Vamos a ir hasta el 26. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esto es algo que está utilizando, ¿cierto? Dios para hablarnos del cuerpo. Visión de cómo Dios ve el cuerpo, ¿cierto? De cómo Dios ve el cuerpo. Y Él lo ve como un todo. Dios no ve el cuerpo como unos miembros separados ahí, manos, pies, cabeza, boca, ¿no? Es parte de un todo. Es un solo cuerpo, un solo elemento. No lo puedo separar, así no me sienta conforme, no lo puedo extraer de allí, ¿cierto? Y esto nos da a entender a nosotros, mire lo que dice que las partes de nuestro cuerpo que conocemos menos, que consideramos menos dignas, a estas vestimos más dignamente. Eso es pudor. Eso que está hablando ahí, eso es pudor. Las partes que están en nuestro cuerpo que son menos dignas son las que cubrimos, ¿cierto? Y también lo leemos más adelante, dice un pedacito, no sé si lo encuentro, dice, los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, ¿cierto? Decoroso, vamos a definir esa palabra, porque esta sí me faltó por definirse. Decoro, dice, comportamiento decoro y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación. Manera de comportarse con circunspección y gravedad. Dice, está por acá. Adecuación del estilo. Ah, no, perdón, ese no es. Cualidad de lo que sin lujo presenta un aspecto cuidado y correspondiente a su categoría. Es decir, darle el lugar, ¿cierto? En otras palabras, el decoro es darle el lugar que se merece a cada cosa. Es decir, que lo que es menos decoroso, lo que parece más salido del lugar, eso lo tratamos de darle decoro, tratamos de cubrirlo, de decorarlo de cierta manera a través de ¿qué? Del atuendo, del vestido. Y lo mismo pasa con las partes que consideramos menos dignas, es decir, que nos da vergüenza que otros vean, debemos de cubrirlas, dice. ¿Cierto? Eso es decoro. Eso es lo que Dios quiere en nosotros, que exista decoro. Aquí el Señor lo está hablando, ¿cierto? Hacia el cuerpo de Cristo, está hablando de las personas. Y dice, el que estaba peor en su manera de vivir antes de mí, a ese le dio una gracia más abundante. ¿Por qué? Porque estaba peor. Era menos digno de pertenecer al cuerpo, por eso una gracia más sobreabundante sobre ese. El que no estaba tan mal no tiene una gracia tan sobreabundante porque no la necesita. Incluso nosotros en nuestra naturaleza terrenal la podemos ver, ¿cierto? Las partes de nuestro cuerpo que consideramos menos dignas o que hay que cuidar más son las que más prendas llevan, ¿cierto? Si no, solamente nos pondríamos un solo tarugo encima, un solo trapo encima y ya, ¡shum!, ya salí. No. Hay partes de nuestro cuerpo que cubrimos más. No solamente porque, ay no, qué pena me vean, sino también por cuidado.
¿Cierto que sí? Incluso en el tema ya de las señoritas, saben que ellas cuando van a sus chequeos médicos también se les aconseja. ¿Cierto que sí? Por cuestiones médicas se les aconseja de que hay que tener cierto tipo de cuidados con el cuerpo, porque darle un mal uso o un mal cuidado, pues desencadenan otro tipo de situaciones malucas que afectan incluso la salud. De la misma manera, el creyente debe entender esto y debe aprender a cuidar su cuerpo, a cuidar su imagen, sin tener que caer en lo que hablamos, en tratar de ser ya en extremo llamativo, pues no es necesario ser más que llamativo, no. Siempre es buscar el decoro, siempre es buscar estar presentable, saber darle el lugar, entendiendo de que no es solamente cuando usted está en el culto ceremonial allá en el salón, no. También es en su diario vivir, porque usted y yo tenemos un culto racional, eso lo dice la palabra, que es el de siempre, en todo tiempo. Hay un culto racional. Y a esto es lo que yo quiero ir con lo que les decía acerca de mi amigo. Nosotros no podemos, y lo leíamos ahorita también cuando estábamos leyendo la palabra en Timoteo, ¿cierto? De la sugerencia que dice, que les dice por allá a las mujeres, pero yo lo leo. ¿Dónde está Timoteo? Primero de Timoteo 2:10, 2:10 precisamente es, hasta más adelante, perdón. Primero de Timoteo. Se lo leo que esto cae, mejor dicho, como anillo al dedo. 2:10 dice lo siguiente acá. 2:9 dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde. ¿De acuerdo en lo que hablábamos ahorita? Que cómo Dios ve el cuerpo, como corresponde a cada miembro del cuerpo, asimismo Dios le da una gracia especial. Y nos está diciendo, así como ustedes cuando se están vistiendo, a cada parte del cuerpo ustedes le dan un cuidado especial, como corresponde a ese área. Lo mismo aquí. Dice, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Sí ven? Es decir, está hablando de la fe, como corresponde a creyentes. O sea que mi apariencia física, cómo me veo, sí es importante para Dios también. No es que llego allá de cualquier manera. Y más cuando ya haya pasado tiempo con Dios y ya he empezado a mover muchas cosas del conocimiento de Dios en mi vida, yo debo entender esto, de que lo que le pasaba a mi amigo es que me siento, llegaba súper triste. Cada 8 días que nos veíamos en el discipulado, el hombre llegaba trajinado y nos ve, ¿qué te pasa? Vos sos callado, pero ahí estás demasiado, no, es que tuve una situación más incómoda en tal lado, estaba normal y se me acercó una persona y me empezó a decir un montón de cosas que hasta asco me hizo dar, no sé, me hizo sentir súper mal. ¿Por qué? Porque él no le daba el decoro a su cuerpo, a su forma de vestir. Entonces, eso las demás sentían que tenían sobre él cierta propiedad de poder acercarse y hacer con él o decirle lo que quisiesen. Porque lo que él creía o lo que él estaba empezando a conocer no tenía una concordancia con lo que él estaba mostrando en su vida. Y eso es lo que leemos acá en Corintios, dice, a mí pasa verso 25 donde estamos, dice el por qué Dios le da orden al cuerpo de Cristo. Y dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, bueno, veamos lo que es el siguiente. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que, verso 25, para que no haya desaveniencia. La palabra desaveniencia significa desacuerdo, ¿cierto? Para que no haya desacuerdo en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, mi aspecto físico no puede tener un desacuerdo con mi sentido, mi forma de vivir espiritualmente. No puede haber un desacuerdo, no puede haber desaveniencia allí como que es que esto concuerda, pero su aspecto físico no concuerda con la fe que usted me habla. No concuerda. Debe haber un acuerdo porque recordemos que Dios busca que en nosotros haya, como lo leemos aquí, está hablando de la unidad del cuerpo, debe haber en nosotros una uniformidad.
Es decir, debe haber en nosotros una integridad. Yo no puedo ser creyente por un lado de mi vida y no creyente por el otro. Yo o soy creyente o no soy creyente. Y eso lo vemos hasta el final de la gracia, cuando usted lee por allá, ¿cierto? El mensaje de las 7 iglesias, usted lo encuentra allí. El mensaje que Dios le manda a una de las iglesias y le dice, es que usted es tibio y así tibio no lo puedo salvar. Aunque lo quiero salvar, porque ahorita lo leemos que Dios quiere que todos sean salvos, ¿cierto que lo leemos ahorita? Pero es que hay unos requisitos que Dios ha establecido para la iglesia amada, la que se cuida, para esa virgen sensata. Porque eso es sensatez. Tomar los principios de Dios y llevarlos a nuestra vida es vivir en sensatez. No llevarlos a nuestra vida es vivir en insensatez. O sea, es vivir con la lámpara a medias. A medias la lámpara. Que en cualquier momento se le apaga, en cualquier momento le falla. Por eso es importante que el pudor haga parte de nuestra vida. Miren lo que dice Primera de Timoteo 3, más adelantico, verso 1. Esto es lo que dice de los hombres, por eso le digo que a mí no le escapa nada, muchachos. Ya desde este tiempo, y mire que eso es una lucha de la humanidad en general, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, es decir, si alguno anhela servirle a Dios, es algo bueno, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino afable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Nuevamente tocamos el tema de cuidar el testimonio y no ser piedra de tropiezo. No podemos ser piedra de tropiezo. Y se lo está diciendo a las mujeres, se lo está diciendo a los hombres. Y ahí habla, decoroso. Por eso le digo que eso no es un tema exclusivo de las mujeres. Los hombres también lidian con esto. Hay hombres que lidian con esto y les gusta mostrarse. Les gusta mostrarse. Yo no sé la verdad qué piensa una señorita cuando está en una red social, por ejemplo, y una amiga sube, yo qué sé, una foto haciendo X cosa, ¿cierto? De forma indecorosa. Yo no sé qué piensa una mujer. No sé qué piensa una mujer, ¿cierto? Pero en el caso de uno de hombre, cuando uno ve a otro hombre haciendo eso, uno dice, uy, no, es como, hasta cierto punto no le parece como, no sé, la palabra sea como ridículo, yo no sé, uno dice como que, uy, no, eso tan ridículo, uno de hombre haciendo eso, ¿cierto? Porque está como fuera del lugar, uno se queda como que, y ponen allá abajo para rematar una frase recogida de yo qué sé qué libro y la ponen allá abajo y eso no hay una concordancia en nada de esa parte con la otra y uno se siente como que, no sé, es raro. No sé si a las mujeres les pasa igual cuando ven el tema con una mujer, ¿cierto? Pero uno se siente raro. O cuando un familiar pasa lo que está diciendo la hermana, a uno le da pena ajena. A mí me pasa cuando es un familiar, ¿cierto? Un pariente. Uno ve ese tipo de cosas y uno queda como que, ay, Dios mío, uno siente que se le sube la sangre a la cabeza y uno como que, uy, qué pena. Sí, o que le digan, no, no, mira, este no es tu prima, no, este no es tu primo, y además también es como que, sí, ¿cierto? Uno siente como esa vergüenza, ¿cierto? Que eso es parte del pudor, porque el pudor es eso, lo que leíamos al principio, ¿se acuerdan? El pudor es que es vergüenza a hablar ciertos temas o hacer cierto tipo de cosas, en especial, ¿cierto? A cosas que van ligadas a nuestra apariencia física, a nuestro cuerpo. Y eso no es ser tonto, como lo diría quizás el mundo. Ah, es que ustedes son muy tontos, muy mojigatos. No, eso es justo delante de Dios. Eso es agradable para Dios. Debería de ser así siempre, ¿cierto? Eso debería de ser así. Por eso lo leemos aquí en este pasaje. Y dice que debemos tener ese tipo de cuidados, ¿cierto? El poder es algo que es un requisito.
Los que estamos en servicio debemos comprenderlo, es un requisito, eso ya no es una opción, es un requisito. ¿Por qué? Porque si usted no tiene pudor, usted en algún momento va a ir a parar en boca de alguien, en el sentido de que van a estar hablando de usted. Por eso dice que cae en descrédito y en lazo del diablo. O sea, cuando nosotros a veces por, no sé, muchachos, por desconocimiento, por ingenuidad, porque, no sé, por pena con alguien, por ejemplo, que nos dio algo, que póngase esto, y nos da pena decirle que no, porque "Ay, es que eso no va conmigo, no sé", y por pena no lo hacemos y salimos a la calle y nos ve a alguien, ¿cierto? Y nos ve y de una, uy, un día me lo encontré, un día me la encontré, y empieza alrededor de eso, pues, la información va y viene y unos quitan y otros ponen cosas que no pasaron, y ahí es donde se cae el lazo del diablo. Es decir, el bochinche, prácticamente hablando en palabras castizas, el bochinche es el lazo del diablo. Porque para poderse zafar de un bochinche es muy difícil. Es muy difícil porque cuando se aclaran las cosas, no todo el mundo, como eso pasó por tantas partes, no todo el mundo cree lo que se acordó al final, y al final siempre queda algo por ahí. Y eso es descrédito, es decir, le quita credibilidad a la persona, le afecta la vida a una persona. Por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado con este tema, porque este tema es una de las cosas que, por eso le digo que es un tema que casi no se habla, porque hace que mucha gente se resienta, como que quema eso dentro de la congregación. Pero es necesario hablarlo porque es un pilar. Mire, todas las cosas que hemos hablado esta noche referente al tema del pudor. Llegamos hasta el asunto de la identidad. Todas las cosas que van ahí ligadas. Por eso no lo podemos obviar ni sacar o darle menos importancia. No, eso hay que tenerlo presente porque es que tenemos que guardar para nosotros. Vamos a leer por último Efesios 5. Efesios 5, verso 11. Ya, dice aquí lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Miren, el pudor no solamente está ligado a mi apariencia física, a mi forma de conducirme, sino también a mi manera de hablar. Aquí la palabra nos está dando un consejo y nos dice que aún hay cosas de las que no debemos hablar. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Cuando hablamos de la palabra vergüenza, podemos asociarlo también con el pudor, ¿cierto? Como que hay pudor en ciertos temas, es decir, hay ciertos temas que un creyente no debe tocar. No debe tocar, ¿por qué? Porque, ay, no, es que él no sabe nada de eso, no tiene nada que ver. No, es porque no conviene tocar ese tema. Porque delante de los ojos de Dios ese tema es desagradable. Es desagradable. Y más, yo que los que son más jóvenes aquí comprenden de qué estoy hablando, ¿cierto? De ciertas conversaciones que uno sabe que, uy, no, son... Usted no está en ese momento, usted no estuvo en esa escena, pero con todo lo que están describiendo allí, mejor dicho, hacen que el otro se sienta como en 4D, ¿cierto? Siente todo. Usted no fue allá, pero con lo que le están contando usted ya siente todo lo que usted, es como si usted hubiera estado ese día ahí con ellos. Siente todo, ¿cierto? Como una cine, como ir a cine en 4D, que no sé si han ido a 4D, ¿cierto? Yo he ido muy poquitas veces, y eso que cuando el carro va pasando por los baches, pues la silla vibra, y si al protagonista le mete una puñalada en la espalda, usted lo chuza la silla por detrás en las costillas, o si está lloviendo, pues la silla le echa agua a uno, un rocío ahí, o si hay cierto aroma en el ambiente, pues sale también por las sillas. Si usted tiene una experiencia, ¿cierto?, completa, que lo ayuda a conectarse más con eso que está viendo. Lo mismo pasa con las conversaciones. Hay conversaciones que no convienen, donde se está tratando el tema,
Y ya de por sí, ya saben, ya uno de creyente, usted sabe que el tema no conviene. Usted no tiene por qué estar escuchando ese tema, porque es un tema, pues, de las tinieblas. Es decir, que no agrada a Dios, que le va a entorpecer su relación con Dios, que usted sabe que esa noche, usted, cuando se vaya a hacer su oración final, se va a arrodillar y usted sabe, desde ese momento usted sabe que usted va a llegar a pedirle perdón a Dios por eso que acabo de hacer, ¿cierto? Entonces usted ya de entrada sabe que está mal. Y aún así usted se queda y usted empieza a escuchar del tema y lo propone y se va volviendo explícito y cada vez más explícito hasta que le pasa lo que le digo en la silla de 4D. Usted ya se conectó profundamente con el tema y eso se va quedando con uno, se va quedando en el cuerpo mental, ¿cierto? Y entonces ahí es donde hay esos despertares prematuros en el joven, en la jovencita, por cierto tipo de temas indecorosos, ¿cierto? Y eso hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque eso es una realidad, porque nosotros tenemos una cantidad de medios digitales donde la información va y viene y cualquiera se sube y cualquiera dice cualquier cosa que no tiene nada que ver con el tema y los de allá abajo que no mastican bien las cosas se traen las cosas enteras, ¿cierto? Y entre eso hay mucho tema que no conviene escuchar como creyente y nos afectan. Entonces, ¿qué nos da a entender Dios a través de la palabra? Nos dice que la luz es la que todo nos manifiesta, es decir, que la palabra de Dios es la que nos indica. Es la brújula. ¿Se acuerdan de los piratas del Caribe? ¿Cuántos se la han visto? La brújula de Jack Sparrow, ¿se acuerdan? No me acuerdo si tiene un nombre la brújula, en este momento me escapa, pero la brújula de Jack Sparrow no es una brújula cualquiera, es una brújula especial, que no apunta al norte, sino que en el caso de él apunta a lo que el corazón del portador más desea, ¿cierto? Por eso es tan especial. Y no es una brújula que se pueda simplemente robar, sino que necesita pasar a través como de un contrato hablado, ¿cierto? No se puede regalar y ya no, sino que hay que darla voluntariamente para que la brújula funcione para otros. En nuestro caso, nuestra brújula es la palabra de Dios. Y la que nos muestra qué está bien y qué está mal, porque la luz es la que manifiesta todo. Cuando usted está en la oscuridad, usted no sabe nada, no entiende nada, se estrella con todo, va a tientas por la vida, pero cuando usted enciende la luz, ya las cosas son muy diferentes. Ya hay cosas que usted ve en el camino, esto es peligroso, esto lo puedo saltar, a esto es mejor no pararse allí, esto lo puedo mover, no tengo problema en mover esto, ¿cierto? Así es la luz en nuestra vida, la palabra de Dios nos ayuda en este caminar con Dios. No vamos ahí como a tientas, sino que vamos realmente seguros porque nos está dando una visión de lo que nos rodea, nos está dando una orientación. Y es a eso lo que queríamos llegar en esta noche, hablar este tema del pudor y que existe una claridad, sobre todo los jóvenes, en especial los jóvenes que quizás están en una relación sentimental. Porque este tema, si ustedes no tienen estas cosas claras, sí les va a afectar en su relación. Y puede hacer que un proyecto tan bonito como un matrimonio, por ejemplo, pues se desbarate a mitad camino y se convierta en otra cosa totalmente diferente. Porque pasan, son cosas que ocurren. Por eso es necesario que tengamos un conocimiento, ¿cierto? Acerca de este tema del pudor y que lo pongamos en práctica, que no se quede solamente con que lo oí, sino que lo ponga en práctica. Porque es que, vuelvo y le repito, somos un cuerpo y nos tenemos que cuidar entre todos. Eso es una responsabilidad entre todos. Yo no puedo, como que no, yo hago, ¿cierto? Como dicen por ahí, mi cuerpo, ¿cómo es? Mi cuerpo, mi decisión, una cosa así. Con Dios no es así. Lamentablemente para las personas, con Dios no es así, ¿cierto? Porque ya nosotros ya no vivimos. La Biblia dice que ya no vivimos nosotros, sino que vive ¿quién? Cristo en nosotros. Entonces ese asunto de que mi cuerpo, mi decisión, entonces yo veré si lo pinto o no lo pinto, si lo pongo o no lo pongo. Eso no es así. Ya Dios establece unas normas en medio de nuestra vida para cuidarnos, porque todo esto es para cuidarnos, porque de todo lo que nosotros estamos viendo hasta el día de hoy, jóvenes, toda esta problemática de estos crímenes de violencia, ¿cierto? Estas que masacres a mujeres, que secuestros, que violaciones, que embarazos no deseados, todo esto viene por consecuencia de la pérdida del pudor.
todo eso viene por pérdida de pudor. Porque si hubiese pudor, la cantidad o el índice de ese tipo de eventos, no voy a decir que no pasarían, pero el índice de ese tipo de eventos sí disminuirían muchísimo. ¿Por qué? Porque todos nos cuidaríamos entre todos en ese sentido. Todos nos cuidaríamos entre todos. Entonces ya los hijos se vendrían a dar eso en un matrimonio, donde ya la gente desde el principio, nos vamos a vivir juntos y mi hija, no se preocupe, yo respondo por usted, le dice el hombre a la mujer, ¿cierto? Y la mujer, listo, y se van a vivir juntos. Y ay, que resultamos embarazados, no, pues no se preocupe, tenemos con qué, listo, nace el bebé. Pero cuando no están las cosas así, nos saltamos los pasos y estamos ahí como en un lleva y trae, en un proceso ahí, ¿cierto? O en un hilo enredado que no es que ni siquiera somos novios, estamos en no sé qué y no podemos formar un hogar, no sé, no, entonces ya no quiero el niño, entonces toca mocharlo porque ya no quiero, y entonces una cosa, una falla nos lleva a otra. Por eso le digo que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino que lo que buscan es cuidar nuestro bienestar. Entonces vamos a orar para terminar. Vamos a orar, venga, yo miro por aquí, allá. Vamos a orar entonces por el tema que hablamos esta noche y vamos a orar por, por las señoritas que nos acompañan regularmente en la casa de oración, las damas también que están casadas. Vamos a orar por nuestra hermana Stani, que no está, pero está cumpliendo años. Y vamos a orar también por el asunto pues de ahorita que nos tienen bombardeado en nuestro país, que es el tema de las elecciones, para que sea Dios pues haciendo su voluntad en medio de todos los que se han postulado y que Dios nos ponga, ¿cierto? Un gobernante, un dirigente, una persona que tenga temor de Dios y que enrute a nuestra nación por un camino de bendición, porque eso es necesario. Ahorita lo leíamos incluso dentro de uno de los textos que escogimos, en el texto que hablamos sobre la oración que estaba haciendo el apóstol, de cómo debe orarse, de manos santas, del vestido con pudor. Ese texto empieza con esto, que es necesario orar por las autoridades para que nosotros vivamos tranquila y reposadamente. Es decir, como creyentes, eso es una responsabilidad, orar por ellos, para que la nación tenga tranquilidad. Porque no todos podemos ser como indiferentes, una burbuja, Señor, guárdame, protégeme, no sé qué. Y los dirigentes, que son los que están llevando las riendas del país, tomando malas decisiones, metiéndose en conflictos de donde no deben estar, poniendo leyes en contra de la voluntad de Dios, pues ¿qué va a pasar con eso? Pues nos va a traer a nosotros un montón de malestar. Por eso debemos orar por eso, para que Dios sea el que tome el control, ¿cierto?, de esa situación. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y oramos y quedamos despedidos. Vamos a orar, ¿listo? Oremos también por las personas que están enfermas, quizás. Si usted tiene un familiar enfermo, un pariente enfermo, un amigo, pues póngalo ahí en oración y creamos en que Dios tiene el poder de hacer una obra gloriosa en esa vida, sea que haya un pronóstico quizás desfavorable, que ha infundido a lo mejor mucho temor dentro de su familia o en sus amistades. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia dice que para el que cree, todo lo es posible, ¿cierto? La Biblia dice que si crees, veremos la gloria de Dios. Y yo lo creo. Entonces vamos a orar, vamos a poner el tiempo en manos de Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias, Rey de la Gloria, por esta noche. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, por todo lo que tú haces, Señor, en nuestra vida, por el cuidado tan especial que tienes con nosotros. Hoy te bendecimos, Dios, te damos la gloria y la honra solamente a ti, porque solamente tú eres digno, reconociendo, Dios, de que necesitamos de tu dirección cada día, de que nuestra vida, Señor, está lejos de ser perfecta, Dios, pero en lo profundo de nosotros, Dios, está este deseo, Dios, de poderte agradar, de buscar tu rostro, de poder crecer, Dios, como crecen las plantas, Dios, para más, para mejorar, para ser cada día más hermosas, cada día cumplir ese propósito con el que las has puesto, Dios. Así te pedimos nosotros, ayúdanos a crecer espiritualmente, Dios. Ayúdanos a acrecentar nuestra fe, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, de pensar, nuestra forma aún de vernos, Dios, a nosotros mismos en un espejo, la percepción que tenemos quizás de nuestra vida, la percepción que tenemos quizás del concepto de belleza, Dios. Ayúdanos, tu palabra dice que tú renuevas nuestra mente, Dios, renueva nuestro entendimiento en esta hora, nuestro corazón, danos pensamientos de virtud, de verdad,
de paz, Señor, de amor, de pudor en nuestro corazón, Señor. Guárdanos, Dios. A todos los que pertenecemos a este lugar, guárdanos, Señor, de todas estas cosas que se nos plantean diariamente, Dios. Guárdanos de seguir, Señor, las corrientes de este siglo, de ir tras las modas, de ir tras estas cosas que afectan nuestra identidad como hijos tuyos. Dios, protégenos, Dios, y guíanos donde quiera que estemos, Dios, donde sea que estudiemos o estemos trabajando, Dios mío. Guárdanos, Señor, en ese lugar, aún en medio de casa. Protégenos, Dios, que nuestras familias sean familias de bendición, amado Rey, que si aún en nuestra vida o en nuestra familia hay alguien que está en una batalla en este aspecto, Dios, te pedimos que entres en esa vida, Dios, y pongas ese pudor tuyo, Dios, ese temor reverente en su vida, que conquiste los corazones en esta noche, Dios, para que podamos ser esa iglesia amada que tú esperas encontrar un día que regreses, Dios. Ayúdanos a poder ser tenidos por dignos delante de ti el día que tú vengas por nosotros, Dios. Permítenos perfeccionarnos, amado Rey. Si hay en medio de nosotros algún hermano, una hermana, un invitado que tenga esta lucha interna en su corazón, Dios, con este aspecto, Señor, con el asunto de la vanidad, de la apariencia, Dios. Te rogamos en esta noche que lo ayudes, que la ayudes ahí, Señor, porque tú eres el que eres poderoso, dice tu palabra, para hacerlo estar firme, para que si cayó se levante, Dios, eso lo dice la Escritura, que si alguno de nosotros cae, para ti caemos, porque tú, Señor, nos levantas, porque tu palabra dice que el justo no quedará postrado para siempre, Dios, porque tú eres poderoso para levantarnos, Dios. Por eso te pedimos, levántanos, Dios. Levanta nuestra mente, levanta nuestro corazón, Dios. Danos pensamientos de pureza y de temor reverente delante de ti. Hoy te damos gracias por las vidas de nuestras hermanas, de nuestras invitadas, de cada jovencita, Dios, que hace parte de esta casa de oración. Gracias por sus vidas, por sus familias. Te pedimos que las bendigas de una forma especial, que guardes, Señor, nuestras mujeres, que las protejas en todos los días, Señor, a donde sea que vayan, que sea tu ángel, Señor, ahí custodiándolas, guardándolas, Dios, las madres, Señor, que están en este lugar, amado Rey, esas mujeres que salen a trabajar, Señor, guárdalas, Señor, en esas rutas que van, en esos vehículos, cuando salen a las calles, Dios, a traer las cosas para la casa, Dios, protégelas en esos callejones en todo tiempo, Dios, que seas tú poniendo una gracia especial, Dios, que les guarde de toda maquinación del maligno, que las libre, Dios, en esos colegios, que las libres de toda acechanza del enemigo, Dios, de toda depravación, de toda malicia, Dios, de toda burla, Dios, de todo lo que quiere atentar contra sus cuerpos, contra sus vidas. Guarda a estas señoritas, Dios, protege sus mentes de todo lo que se mueve, Dios, en esta generación, amado Rey. Guarda las mentes, Dios, limpia los corazones de estas jovencitas, Dios, sobre complejos, sobre temores. Señor, quita todo eso de no sentirse satisfechas con su apariencia. Dios, lava el corazón y pon amor propio en cada una de ellas. Dios, llénalas de tu paz, bendice sus vidas, bendice sus mentes con pensamientos de bien, Señor, y no de mal. Bendice sus manos para que todo lo que hagan sea de bendición. Y te pedimos también, Señor, por la vida de nuestra hermana Stephanie, que seas tú dando una gracia especial en este día que se termina de cumpleaños. Dios, gracias por darnos este privilegio de conocerla, Dios, de traerla a nuestra vida, Dios, de la forma en que tú lo has hecho. Te pedimos que la bendigas, que la guardes, que hagas prosperar cada uno de esos proyectos que ella tiene delante de ti, Dios. Guárdala a ella, guarda su casa y cumple, Dios, esa promesa que le has dado. Dios, guíala y pon, Señor, en ella ese querer por el hacer de tu buena voluntad. Te pedimos por nuestra nación, por los enfermos que hay en medio de nuestras familias, Señor, de nuestros vecinos, vecinas, amado Rey, compañeros y compañeras de estudio, de trabajo. Oramos, Dios, para que seas tú quitando todo diagnóstico contrario, Dios, toda dolencia, enfermedades, Señor, físicas o mentales, Dios. Trae una sanidad, Dios mío. Sé tú teniendo esperanza a ese enfermo desahuciado, Dios, esa persona que está triste quizás en casa, en una clínica, en una sala UCI, Dios, dale esperanza a esa vida, Dios, y ayúdanos a todos porque
te necesitamos en este tiempo. Te pedimos que bendigas nuestra nación, Señor, estos años que vienen con gobernantes y dirigentes temerosos de ti, Dios, que nos guardes, Dios, de caer en manos de gente corrupta, de personas con pensamientos deshonestos. Guárdanos, Dios, líbranos de que nuestra nación sea una nación que provoque a ir a las cosas contra ti, Dios. Guárdanos de esto, Dios, te lo pedimos, por favor, y te damos gracias por este tiempo y por este día, Dios. En tus manos quedamos todos, bajo tu santa protección. Te damos a ti la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, muchachones, muchas gracias nuevamente a todos por participar en la reunión. Si Dios permite, pues nos estaremos viendo ya en 8 días otra vez. Y espero que meditemos bien en lo que hablamos. Y yo sé que es posible, muchachos, yo sé que es posible que podamos ser una generación con pudor y con temor de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Muchas gracias por su tiempo y yo creo que ya nos podemos desconectar, ¿listo? Dios los guarde y gracias por regresar. A algunos que no había hace rato, Dios les bendiga. Amén, amén. Dios